El tema de hoy, un tema muy importante, un testimonio vivo. Y después de haberlo leído con nuestro hermano Luis, dice el versículo 32, otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. La palabra de Dios tiene una trascendencia y es que ella va caminando por todo el mundo. Pero quien da testimonio es cada una de las que lo vamos leyendo. Cada persona que la lee, cada persona que comienza a apropiarse, hace que ese testimonio sea verdadero. Nadie puede decir que la Biblia la usó o la leyó una vez y no le produjo ningún efecto. No, yo la leí y no pasó absolutamente nada. Ella le va a producir un efecto positivo o negativo. Hay gente que la ha leído y la ha rechazado. Porque dice, eso es palabra de ¿qué? De los hombres. Y los hombres escribieron, y los hombres dijeron, y los hombres fueron los que, aquí no está la mano de Dios. Entonces yo les pregunto, un libro que lleva más de 2000 años, ¿fue un proyecto del hombre? Un libro que desde que empieza hasta que termina, tiene una caracterización especial, que es presentar a Jesucristo como el Redentor del mundo. Entonces uno dice, no puede ser una verdad de que la Biblia la escribieron solamente los hombres. Sí la escribieron los hombres, pero inspirados ¿por quién? Por Dios. Entonces cuando usted le pregunten ¿qué es la Biblia? Es una colección de libros inspirados por Dios. ¿Y para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué se escribió la Biblia? Pues la Biblia se escribe con un propósito y el propósito es ayudar a preservar la fe de los creyentes, ayudar a permanecer como sal y luz para los hombres. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia encontramos la luz, cada vez que nosotros estamos allí encontramos la sal. Entonces alguien dice, pero es que el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿qué nos ayuda a sazonar nuestra vida? Cada vez que pasamos por la palabra y comienza a transformarnos para que seamos la luz que el mundo necesita. Entonces, sin este ingrediente tan importante en la vida cristiana, no podríamos dar testimonio de lo que es una transformación o un cambio a través de la Escritura. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. La palabra da un testimonio verdadero ¿de quién? De Dios. Dios como creador, su Hijo como Salvador y el Espíritu Santo como el mediador, el Paracleto, el que está en medio de nosotros. Se fue revelando paso a paso y hoy damos testimonio de que Él sí estuvo presente en esta verdad. El versículo 35 dice que Él era antorcha que ardía, alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué contiene la palabra? La palabra desde el Génesis, el capítulo 3, versículo 15, empieza la historia de Jesús. Empieza la historia de Jesús. ¿Y cuándo termina? Cuando terminamos el libro de Apocalipsis. Porque cada texto que usted lee va a encontrar una seña, una reseña, una muestra, una identidad de la presencia de Cristo allí en la Escritura. Entonces, Juan, un gran hombre predicando el Evangelio. Juan, un hombre como antorcha que se desgasta. Después vemos a los profetas, vemos a todos los hombres y mujeres como el apóstol Pablo predicando, pero todos predicando de Cristo. Juan predica ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué hace Juan cuando se encuentra con Jesús? Dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado.
no soy capaz, no puedo, no soy digno. Es tan importante para mí este hombre, pero mire que dando testimonio ¿de quién? De Jesús. Y queda escrito en la palabra diciendo que siempre los hombres daremos testimonio de un Cristo vivo. ¿Dónde lo hemos encontrado nosotros? ¿A través de qué lo hemos encontrado nosotros al Cristo vivo? ¿Cuántos de ustedes han visto a Cristo así de frente? Digo, ay, Cristo, esos ojos claros de Cristo, ¿cierto? No. Nosotros encontramos a Cristo reflejado aquí en la palabra de Él. Y lo conocemos por la referencia, pero nadie puede negar que lo hemos sentido en nuestras vidas. ¿Cuántos han sentido a Cristo Jesús en sus vidas? ¿Lo hemos sentido? Eso es el gozo de nosotros, mis hermanos, porque lo hemos sentido, lo hemos vivido. En enfermedad lo hemos percibido, en escasez lo hemos percibido, en la soledad lo hemos percibido, pero también cuando estamos juntos como pueblo de Dios lo hemos sentido cómo se mueve en medio de nosotros. Y esa es la gloria de Dios. Pero ¿qué tal el versículo 39? ¿Qué quiere Dios con las Escrituras? ¿Para qué permite que esta palabra quede en nosotros como un testimonio? Dice, escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que hemos dicho está en este versículo. Nadie puede dar mejor testimonio de Jesús que su propia palabra. Todo lo que nosotros decimos se queda corto para lo que Él es. Esta palabra tampoco lo alcanza a contener, porque hay un escritor como Lucas que dice que no cabrían todo lo que él dijo en los libros que escribiéramos, diciendo que fueron tantas cosas que hizo, tantas cosas que dijo y tantas cosas que vivió con su gente, que no se podían escribir de manera detenida en el paso a paso. Lo que quiere decir que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Tanto que cuando Martín Lutero se inspira, no se inspira en una bula papal. Aunque él era un monje agustino, no se inspira en una bula papal para traducir la Biblia. Se inspira en Romanos 1, 16 y 17. Lo que quiere decir que la palabra de Dios también fue aprovechada por un hombre como Martín Lutero para tener la traducción en el alemán de la Biblia. Pasó de estar del griego y del hebreo para pasar al idioma hablante de toda la gente en el tiempo de Alemania. Entonces uno dice, ¿cómo es que la palabra de Dios sigue siendo viva? Pues porque no te pertenece a ti ni a mí. Es una palabra que el Señor ha puesto en el corazón de los hombres y fluye como ríos de agua viva en el corazón de los hombres. Porque cada vez que vivimos un momento difícil, la escudriñamos, entramos a ella, la experimentamos y la sentimos parte nuestra. ¿Qué tal no vivir la palabra? ¿Qué tal no sentir la palabra? ¿Qué tal no oír la palabra? Cuando escuchamos la palabra, sentimos un refrigerio y sentimos la necesidad de volver nuestra mirada a Cristo. Y el versículo 45 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerían también a mí, porque de mí escribió él. ¡Ah, qué maravilla! Muchos años antes, Moisés ya estaba escribiendo de Jesús. ¿Qué tal? Eso quiere decir que Jesús es pasado, presente, futuro y futuro continuo en nosotros. Pero muchas personas no creen a su palabra. Muchas personas leen la palabra, pero no quieren creer en la palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Dice que de Moisés no le creían. Que de Moisés no tenían confianza. Y mucha gente ha dicho que Moisés, sus 10 mandamientos, ¿recuerdan? Y mucha gente los defiende y todo esto. Y ahora Jesús les dice,
pues Moisés escribió de mí y ustedes tampoco quieren creer lo que yo os digo. Mis hermanos, los discípulos un día le dijeron a Jesús: dura es esta palabra, ¿quién la podrá contener? ¿Han leído ese texto? Cuando dice, dura es esta palabra, ¿quién la podrá contener? Es que la palabra de Dios es espada de dos filos. Usted cuando cree que corta uno, también se corta uno. Te corta a ti y me corta a mí. La palabra no se escribió pensando en un hombre o en una situación. Se pensó y se escribió pensando en Jesús como inspiración para el mundo, como transformación para el mundo. Y cuando uno escucha hablar al apóstol Pablo en sus cartas y Pedro en sus consejos, uno dice, de verdad que hay transformación y hay cambio. ¿Recuerdan Pablo quién era? Un perseguidor. ¿Y en qué se convirtió? En un predicador, proclamador, evangelista y misionero. ¿Y Pedro quién era? Un hombre de carácter fuerte, inculto, no sin conocimiento de letras, sino inculto, o sea, del popular. Pero Dios lo convirtió en el hombre que más almas ha llevado a los pies de Cristo. En una 3,000, una predicación, y en otra 5,000, ahí en breve. Entonces, ¿qué Dios no puede hacer a través de la palabra? Todo lo puede hacer a través de la palabra, pero es necesario que volvamos a ella. Es necesario que no solamente en octubre le demos la importancia a la palabra, sino que todos los días nosotros podamos ir a esa palabra, vivirla y sentirla como parte nuestra. Doy gracias a Dios por las diferentes instituciones que Dios utiliza para que esta palabra siga fluyendo. Liga Bíblica, sociedades bíblicas, también la Casa Bautista de Publicaciones que saca sus libros y otras denominaciones también tienen su literatura cristiana para que la palabra de Dios fluya. Doy gracias a Dios por los gedeones que entran a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatorios, a los colegios y entregan la Biblia, ese Nuevo Testamento allí completamente gratis, lo regalan en los hoteles para que lo pongan en los cuartos y mucha gente tenga ese encuentro con el Señor. Mucha gente viva esa experiencia con el Señor. Y cada vez que vemos la obra del Señor, vemos que la palabra de Dios sigue fluyendo y sigue siendo viva y eficaz. No hay una Biblia más importante que diga, no, es que esta traducción me gusta porque dice más clarito, esta dice menos clarito, esta dice... No, la palabra de Dios está para hablarnos a todos de acuerdo a la necesidad con la que lo busquemos. Y qué grato, mis hermanos, que siempre podamos llevar la palabra con nosotros, no solamente como libro, sino en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea donde habita la palabra de Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que la Biblia sigue siendo un testimonio vivo de que Cristo está en nosotros, con nosotros y para nosotros a través de ella y el poder del Espíritu Santo. Nadie nos podrá arrebatar esa verdad. En los años 50 y 60, las Biblias no se podían cargar con libertad. Había una persecución demasiadamente alta. Y ser cristiano evangélico en un colegio público para esa época era una cosa fatal. Por eso aparecieron los colegios bautistas, por eso aparecieron los colegios americanos, Américas Unidas. Esos colegios aparecieron como una oportunidad para que los jovencitos y jovencitas de esa época pudieran estudiar en un lugar diferente donde no les impusieran ningún tipo de religión, sino que fueran formados de acuerdo a los principios bíblicos que se tenían en el momento. Por eso nosotros contenemos este colegio. ¿Hace cuántos años? Más de 60 años, como 64 años más o menos debe tener el colegio. Devuélvase para que miren la fecha que yo les digo, y verá que es por la misma época donde se empezó a tener la persecución más fuerte. Y tener una iglesia como esta era un pecado para la gente en la sociedad, porque no permitían que se predicara el evangelio, sino que todo tenía que ser
desde el catolicismo. Así que mis hermanos, volvamos a la palabra y no desaprovechemos el momento para leerla. Tampoco se vuelva loquito leyéndose 60 capítulos en una semana. Gente que se la lee y se la devora, pero no entiende. El versículo 39 dice, escudriñela para que tenga sentido.